Rights Connect. Entonces, bueno, la principal presentación va a ser en inglés, pero tenemos servicio de interpretación en francés, portugués, árabe y español. Entonces, como ustedes pueden ver, pueden encontrar el botón de interpretación en la parte inferior de sus pantallas. Pueden hacer clic en el icono del globo para escoger su idioma. Ahora me gustaría darle la palabra a Mr. Benedict, que es el director ejecutivo de la red de derechos infantiles. Thank you, Marie. Muchas gracias, Hello, Marín. everyone. Hola a todos. Good evening, good Buenas afternoon, good noches, buenas morning, tardes, buenos días and welcome to this y session. bienvenidos a esta sesión. I'm Benedict Omilo, as Mi nombre you es have Benedict been Omilo. introduced by Marie. Ya I'm fui the presentado Executive por Director Marí. of the Soy el East director Africa Children's ejecutivo Network, de la which is red often referred to as BACA infantil, Africa. pero bueno, prefiero We referirse a are ella very como pleased, a África. ladies and gentlemen, to Estamos see muy you contentos de during tenerlos aquí a this ustedes third and last en esta session tercera y of última the sesión African Online de Learning Events on los how to eventos de engage aprendizaje children africanos on acerca de follow-up cómo hacer to participar a los niños en reporting el using seguimiento global para and los EU informes human rights utilizando mechanisms. los mecanismos Uh, globales para in the derechos. previous events, Los past eventos previous anteriores, events, bueno, we hemos tenido highlighted eventos the right anteriores, resaltamos that children have el to derecho que tienen los participate, niños and para participar we heard from children y themselves también about what they escuchamos de have parte de los done mismos niños lo on que ellos follow-up han hecho on follow-up para el work and what seguimiento, results para they el trabajo de have seguimiento y los seen resultados from que their ellos work. han visto I en el believe a trabajo. number of you Yo also creo que participated in these algunos de ustedes events. también participaron en Today, esos we will eventos. be talking Hoy about vamos a how estar civil hablando society acerca and de cómo la other sociedad civil actors are y supporting otros children actores to do están this work, apoyando a los niños para hacer and este trabajo. we'll be learning from the Y vamos a African estar Human Rights aprendiendo Society, acerca de la a sociedad national civil human de rights derechos africanos institution, y and a child la human institución de rights derechos defender, nacionales and y key child un rights experts abogado on y what they have expertos done to claves support sobre derechos children, infantiles en and we will respecto a qué han hecho hear para about apoyar a los niños y vamos a supplementary escuchar ways to también support children maneras to engage complementarias de apoyar a los on niños other para hacerlos types of participar follow-up en otros tipos work. de trabajo de Governments have an seguimiento. obligation, ladies and Los gobiernos gentlemen, tienen una to obligación implement para implementar recommendations las they receive recomendaciones que ellos reciben from the reporting reviews de of parte the de las revisiones de African los Committee of informes Experts on the del Rights and Comité Development of the Child Africano and de the expertos para Convention derechos infantiles y de and, bienestar and the Child y Rights Conventions también la Committee, Convención de Derechos which Infantiles y are sus comités which are que from the reporting reviews. Sorry, parte which are que, informed by perdón, civil que society, son formados por la NHRI, sociedad civil NHRIs are national human sobre rights derechos institutions, humanos e and children instituciones de derechos humanos and children e infantiles themselves. y los We mismos also have niños, los an mismos infantes. obligation to También tienen una facilitate obligación de that facilitar children que can los use their niños y civil niñas and puedan political utilizar rights to los safely derechos civiles y and políticos para meaningfully exitosamente y follow de up manera on the government significativa hacer el obligations. seguimiento a las We are obligaciones del gobierno. excited to facilitate Estamos muy this emocionados learning de event facilitar therefore, and este are evento de aiming aprendizaje to inspire y you to buscamos support children inspirarlos a to do ustedes this para work. apoyar a los niños a hacer este Reporting and trabajo. follow-up to Los explore other informes, el seguimiento avenues y for explorar supporting otras children avenidas para where apoyar a los follow-up infantes, work might donde be el trabajo de stuck on the seguimiento puede implementation que side. esté For instance, estancado para by la parte de applying the implementación judicial events. para poder aplicar Child esos eventos rights is judiciales. not Entonces, los an individual derechos work. infantiles no It es un calls trabajo all the individual, stakeholders, it calls all of involucra a todos us los to join interesados, hands nos llama a to todos ensure that a unirnos para asegurarnos the voices of que children las are voces de los being niños respected and sean bien acted upon. respetadas y se For actúe en today, correspondencia. comrades, Para hoy, sessions we have camaradas, for today's sessions we have tenemos several para las speakers. sesiones que tenemos hoy, tenemos We varios will have a panelistas child speaker que van from a South tener Africa, un, un a niño o niña co-speaker de Sudáfrica que va a from estar South participando Africa, co-present, de and we might Sudáfrica also have y child también participation puede que here. haya So we participación will de niños o start off niñas. with Entonces vamos a highlighting the comenzar child safeguarding resaltando aspects. los We aspectos pues will para then kick off los niños, by los hearing infantes. from Vamos a Child Rights comenzar Civil Society escuchando from South parte Sudan de la and South sociedad Africa civil on para how derechos de they los have niños supported de Sudán del children Sur y to de do Sudáfrica acerca de follow-up, cómo han apoyado a los niños touching para on hacer challenges they seguimiento, have faced también and cubriendo possible los solutions. desafíos que han Then we will enfrentado y hear posibles from the soluciones. Luego vamos a Commission escuchar
de parte de, provincial de parte children, de commissioner from el from comisionado South Africa provincial para niños about en their work, Sudáfrica and acerca de su from trabajo a member of the y de un children's group miembro that the del commissioner grupo is infantil working en with el cual está on trabajando el how comisionado they engage acerca de children cómo in hacer follow-up participar work. a los niños en We trabajo de will then seguimiento. hear about Luego vamos a escuchar additional tools for follow-up from Dr. Robert Nanimba, herramientas who is adicionales a member del doctor of the Anima, African que es un Council miembro of del Comité Experts Africano de on the Rights and Expertos Welfare of the Child, sobre derechos on para infantiles y bienestar también who will infantil, be sharing que about va a compartir the committee's acerca communications de las procedures comunicaciones that de los children can comités, use to procedimientos que pueden communicate the utilizar violations los niños y of their niñas rights. para And comunicarse finally, acerca de sus derechos. Y ladies and finalmente, gentlemen, señoras y and señores, children in the room, vamos a tener, we will bueno, si hear hay niños o niñas acá, vamos a from Anne escuchar Skelton, de parte who will de be Arm sharing Skelton, about que va a estar strategic compartiendo litigation and acerca what de these judicial los casos de methods litigios can offer y cómo as estas medidas another way judiciales nos pueden of ofrecer a doing nosotros follow-up otra and manera how de we hacer can seguimiento y include cómo children in podemos strategic incluir a litigations. los infantes en You will estos then have litigios estratégicos. Y luego an van a opportunity escuchar, to van a tener pose la oportunidad questions de escuchar, to the de speakers or hacerle briefly share an preguntas a los experience panelistas from o your own compartir brevemente una country, and experiencia you de can su share propio more país y in pueden the chat compartir box as we más proceed. en el chat a medida que Finally, vamos avanzando. my comrade Finalmente, Komonso Monso from the Comonso Child Rights Monzo Network de of la red Southern Africa infantil will share del key sur de points África and va closing a compartir remarks unos puntos before clave y we unos close this comentarios de event. cierre antes de And terminar el evento. therefore, take it back Entonces, ahora to le Maria regreso la for palabra a the María next engagement. para la Thank you so siguiente much and welcome. presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Thank you very much, Benedict. Muchas gracias, Benedict. Now let me add a few Ahora things. voy a agregar un par I de would like cosas. to inform you, Me gustaría first of all, informarles a to ustedes remind you that que the quisiera webinar is acordarles being recorded, que se está and grabando the recording esta will be sesión available y estas online after grabaciones the van a estar event. We will disponibles share all después del evento. information with Vamos a you compartir toda la during the información con webinar. ustedes después del webinar. Please feel free to say Y hi bueno, and share your name and siéntanse the tranquilos organization you de work with compartir su nombre y in the organización con la chat cual box. trabajan en el And chat. finally, we would like to encourage Y you to ask finalmente quisiéramos questions animarlos a hacer through the whole webinar preguntas by using durante the todo el webinar Q&A box that utilizando you can also see at la the bottom caja of de preguntas y the respuestas Zoom que también screen. pueden ver en la So parte now inferior de sus I would pantallas, like to pass the floor to que dice Delphin, Cuba. who Ahora is le in voy a charge pasar la regarding palabra Okay, a Delphin, thank you. Delphin. Delphin, adelante. Hello everyone, my name Hola a is todos, Delphine mi nombre es Shamamana Delphin from the Eastern Africa Child Rights de Network. la I'll be red as the guiding de focal point África for this del Este. session and glad that you have Y joined. bueno, estoy I'll be contenta de que taking you ustedes through estén the acá. session's Voy a roles hablar acerca and de los next roles slide de please. salvaguardia. La siguiente Kindly be diapositiva, por favor. familiar to them all because we have Entonces, children bueno, participating and todos we will tenemos also acá niños be having participando, children entonces vamos a tener participating in the también niños previous events. participando So for en the los concept eventos anteriores. we Entonces, have the para la definition of salvaguardia de los important niños tenemos terms. la What is a child? definición de So términos according to importantes, the UNCRC and que the es un niño o Africa niña. Charter on the Rights De and Welfare of the acuerdo Children, a la a child can Asociación be Africana defined as para el Bienestar de anyone los who Niños, se under puede the age definir of que 18 es cualquier years persona que to tenga más de safeguard 18 means to menos de protect 18 from años. harm or Y danger. salvaguardar quiere decir Abuse protegerlos means del action that peligro. leads to harm Y physically, bueno, emotionally, y lo sexually, perjudicial verbally, es algo and que puede llevar a psychologically. unos And daños psicológicos, exploitation means to sexuales. treat Y la someone unfairly explotación quiere so decir that they tratar a alguien de benefit manera injusta individually. para obtener un Then we beneficio have a individual. neglect, which is Luego being unfair, cruel, tenemos and harm. algo This que, is physical bueno, or es decir, mental el damage, daño, which puede ser daño which is mental o often be done físico, que con deliberately. frecuencia It can sucede de also manera be deliberada. emotionally, so it can Puede be ser también physical, un daño mental, and emocional, it can puede also ser happen físico, online mental, or y también puede offline. pasar en Next slide, forma please. en línea o offline también. Siguiente diapositiva, por So, favor. for the safeguarding Entonces, rules of this bueno, event, para la we'll be salvaguardia, para considering este different evento, situations and consideramos environment of children and diferentes adults in situaciones this y ambientes webinar. para niños y We are adultos en este encouraging that webinar. Los animamos you a may que ustedes have a background that there is tengan no noise that can unos affect the antecedentes presentation. que, Please es decir, que no respect, haya listen, and equally value the voices of ruidos y children que and adults pueda who will be esto, hay que presenters who are going respetar to do the presentation las today. voces de todas Use las effective and personas que van a child-friendly participar languages hoy. and inclusive language to Utilizar un fully engage lenguaje children. If you don't amable. understand, kindly Si make ustedes use no of the entienden esto, interpretation por favor available hagan so that uso de we la can engage interpretación everyone disponible para que present todos here. puedan Also, participar acá. seek informed consent of También children, hay que parents, tener el or consentimiento guardians informado when para los taking children's niños y los photos and padres, videos. So if you are not protegiendo las comfortable switching on the imágenes y camera, videos you de los can kindly niños. switch it off
Ahora pueden apagar su cámara, no hay ningún problema. Y por favor, si hay niños participando, envíenos los formatos de consentimiento. Eso a ese correo que voy a poner en el chat para que todos estemos a salvo en línea. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, para esta actividad no vamos a utilizar idioma o imágenes que sean inapropiados, ofensivos, abusivos o que sean provocativos sexualmente o insensibles, porque vienen, bueno, venimos de diferentes creencias culturales y entornos o religiosos, entonces no vamos a tomar capturas de pantalla también sin el consentimiento de todos los niños o adultos en el video o en la imagen. Y tenemos que asegurar que todos tienen derechos, todos los niños tienen derechos acá. Entonces no vamos a publicar el apellido o información personal del niño o niña que pueda ayudar a encontrar la ubicación de este. Y también vamos a actuar en maneras que no vayan a causar vergüenza o discriminación o humillación a ningún niño o adulto o en o que promueva cualquier forma de abuso emocional. Tampoco vamos a pedir información personal de los infantes con los cuales estén en contacto o contactos, relaciones de trabajo, a menos de que haya una autorización explícita de los organizadores para estos propósitos. Entonces, si ustedes van a presentar acá a algún infante, no vamos a pedir información personal. Entonces, bueno, tengan presente esto para poder continuar. Adelante, Thank María. you very much, Delphin. Muchas gracias. Now, Muchas gracias. I Ahora pass the floor to our podemos first continuar speaker, con nuestro primer panelista from South African National Child Rights de Coalition. la So we Comisión have our para very los first Derechos Infantiles. presentation. Over Entonces to tenemos you, la primera Sarah. presentación de la sociedad civil. Adelante, Cito. Thank you very much. Muchas gracias. For the introduction, Muchas gracias por la as well as presentación introductory remarks y también por los Julia and colleagues. comentarios de los So the colegas task that anteriores. I've been given Entonces, bueno, is me han to dado talk la from the tarea de experience of the hablar South acerca African de la National Child Rights experiencia Coalition de la and how Coalición Surafricana para Derechos vulnerable Infantiles children en las maneras en have que been los based niños pueden in hacerse follow-up participar a and los niños reporting en to los global and informes y en human el rights seguimiento mechanisms. Next para los slide, please. mecanismos. La siguiente diapositiva, por favor. Very briefly about the Bueno, South African National brevemente Child Rights acerca de Coalition. It is a esta coalition red, de esta of coalición. Es una coalición organizations de in South organizaciones Africa en working to promote Sudáfrica que children's trabajan rights para promover in los different derechos thematic areas. infantiles en diferentes áreas And what the temáticas. coalition does in Y lo particular que hace is la to coalición en facilitate particular es coordinated facilitar y oversight, coordinar communication, las and comunicaciones de la advocacy sociedad for a civil y stronger la national incidencia child rights governance para system un that sistema de ensures gobernanza that más fuerte para los derechos children's right infantiles to que se survive asegure and que be los derechos a protected, los niños to para que develop their full sobrevivan y potential, sean and to protegidos y participate as desarrollen su recognized and potencial advanced as completo national y sean rights-based reconocidos development priorities by all role players. estén incluidos en todas It las is important for prioridades de me to los say at the planes. Es outset importante para that mí the decir al approach of the comienzo coalition que el work is enfoque to que toma support la the coalición work es of apoyar el its trabajo members, not de to sus duplicate any miembros, no efforts taken duplicar by esfuerzos members of the coalition. hechos por los miembros de la Therefore, when I coalición y talk por in lo the tanto cuando presentation, you hablo will en la hear me talking presentación, cuando about the me van a coalition escuchar hablando supporting the work acerca of its de members la coalición apoyando el trabajo de to sus ensure miembros child rights para participation, asegurar la as opposed to participación de los duplicating niños any en lugar efforts. de So duplicar cualquier you will trabajo, hear cualquier about esfuerzo. Entonces van a most of our escuchar work happening ustedes, in la policy and mayoría de policy nuestro trabajo development and tiene que ver el desarrollo behavioral de support where necessary. políticas y Next slide, please. apoyo provisional cuando sea necesario. Siguiente diapositiva, por favor. So from the Entonces, point of view of the desde el coalition, what punto we de have vista de la supporting on coalición, ¿qué se follow-up puede hacer para and apoyar a los reporting to niños para hacer el global and seguimiento regional y los human rights informes sobre platforms and derechos mechanisms? regionales y en sus Firstly, plataformas y mecanismos? Entonces, facilitating primero, direct participation facilitar of la children participación directa de los to niños report and follow up para processes informar y hacer los procesos de seguimiento
y para los mecanismos de derechos humanos. Y la coalición ha apoyado a algunos de sus miembros para hacer eso. Entonces, algunos de sus miembros que llevan a cabo esos programas de participación infantil, que necesitan apoyo para asegurar la participación directa de los infantes y, por supuesto, la coalición ha apoyado esto, ayudando con el desarrollo de reportes o informes complementarios y ayudando a asegurar que los infantes en algunas instancias puedan participar de manera directa o interactuar con los organismos de derechos humanos y, por supuesto, elevando la conciencia y capacidad. Y la sociedad civil juega un papel crucial en la participación de sus desarrollo infantil y los informes, los mecanismos de informes y también el apoyo de el apoyo a sus miembros y no duplicar esfuerzos. Entonces pensamos que también es importante y como parte de eso es reforzar la concientización y hacerlos participar. Entonces, apoyando a los niños, a las organizaciones que trabajan con niños para que participen y se involucren en actividades de seguimiento. Entonces, estos organismos hacen recomendaciones, entonces se puede hacerle seguimiento a la implementación, evaluar el impacto y apoyar los esfuerzos de incidencia para asegurar la rendición de cuentas. Esto puede crear marcos de informes para que los niños los entiendan y puedan participar. Y la coalición está en proceso de crear su propio marco para que esté disponible para las organizaciones que son parte de esta coalición y que puedan utilizar su marco de monitoreo y se adapten a las necesidades de los niños con los cuales ellos trabajan. Y final, a apoyar la incidencia a nivel nacional para hacer incidencia frente a los gobiernos, para institucionalizar los procesos, para que se pueda hacer seguimiento e implementar las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, para hacer campañas y también la respuesta que se hace a estas recomendaciones. Entonces, una de las cosas que hacemos acá es que estamos en el proceso de apoyar a nuestros miembros que están enfocados en los derechos de los niños, para que puedan para apoyarlos a ellos también, para hacerlos participar en el comité de que viene para el acceso a la justicia de los niños de parte de las Naciones Unidas y apoyar en cualquier actividad para que se involucren con ellos y con los niños que ellos trabajan. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Now, Entonces ahora, while all that is said and done, después de that haber hecho sounds todo nice esto, and that y, sounds and that sounds y exciting to eso do, suena there are fabuloso para gaps that hacer, we have to entonces contend with hay and unas that we ciertas have to brechas que work tenemos within, con las cuales but tenemos also que lidiar gaps that we have to y también advocate to be brechas que fixed. tenemos que And incidir para I que haven't se llenen. mentioned all of them in this presentation, Entonces but las some of mencioné them todas are en key esta to mention. presentación. Firstly, Hay información is muy clave acá. the gaps, the challenges Entonces tiene que around ver the con las brechas institutional y los processes in place desafíos for the respecto a los implementation of procesos institucionales recommendations. para hacer la So implementación de we las have been recomendaciones. advocating for a while Entonces for the move of estamos what we haciendo call the Office of the incidencia Rights of the Child respecto a lo to que llamamos el move from enfoque en los an derechos infantiles para implementing government moverse body, which is the de Department of Social Development, to un having it órgano at the implementador para que presidency, se and mueva eso a la for that we presidencia. vote Estamos as well haciendo too. incidencia, And the reason we abogando por believe it eso should antes del be in one 2019 y la place razón por is la that cual it creemos es que eso provides debe ser parte de la our presidencia es Office of the porque eso Presidency would provide da better mayor stronger oversight, stronger vigilancia, monitoring, supervisión and this y is something monitoreo that's más fuerte. supported by the UN Y este Convention on the segmento Rights of está the Child. apoyado por el Comité de las And we Naciones Unidas para believe that Derechos once that Infantiles y is at the creemos que una presidency, vez it eso creates esté en la more presidencia, eso va room a for crear stronger children's mayor participation espacio para una as well, participación más and being able fuerte to engage y para directly que puedan with involucrarse de processes and manera mechanisms directa set y up in the con presidency, procesos and for the ya presidency implementados en la then to presidencia y para la presidencia trickle entonces that down to the pueda implementing llevar departments. eso a los Another departamentos que están haciendo challenge la is implementación. Otro the Human desafío Rights Commission, es especially the que Human la Rights Commission Comisión Delivery de Derechos Report, to Humanos deliver capacity and financial está, resources. digamos, What necesita this does, recursos humanos then y it recursos limits financieros. Entonces, lo que capacity, esto it hace es limits que what esto it can limita do su capacidad, in limita lo relation que to esto puede follow hacer up con to follow relación up with complaints a hacerle seguimiento a in los relation to quejas children and supporting y casos de children litigios para los infantes y apoyar a los in follow infantes up and en el engagement seguimiento with y global también and tener regional esa bodies. participación con esos And I think organismos part de of the derechos work that humanos y the en esa coalition is working to parte do
del trabajo que espera hacer la coalición es abogar por mayor capacidad, mayor apoyo con relación a eso y su capacidad. Y segundo, estamos participando para apoyar la participación infantil a través del desarrollo de políticas por parte del gobierno. Estamos actualmente participando en el desarrollo de un plan nacional de acción para los niños y este plan es un plan de 5 años del gobierno acerca de cómo los derechos infantiles en Sudáfrica van a ser implementados y protegidos. Y una de las cosas que vamos a estar buscando lograr a medida que participamos en este proceso, en el desarrollo de este documento de políticas, es tener mejores mecanismos para participación infantil, una mayor representación infantil en los mecanismos de participación y en sistemas, unos sistemas más fuertes que le den legitimidad a los mecanismos de participación infantil. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, creo que como coalición y como sector, creemos que los niños tienen que ser una prioridad en el presupuesto, con una clara prioridad dada a incrementar las inversiones relacionadas con los niños. Y de pronto, y bueno, esto también fue apoyado por el comisionado esto está incluido en sus recomendaciones, donde se recomendó al Estado cómo es que los niños tienen que ser una prioridad en el presupuesto. Creemos que tiene que hacerse una política de esta prioridad, una póliza para y construir capacidad, fomentar capacidad para los infantes para que se involucren en el desarrollo de políticas. Y también es importante para fomentar la capacidad de los infantes. Creemos que es importante porque estamos abogando para que los infantes sean una prioridad y también para mejorar la capacidad infantil en los procesos de presupuestales y que sean una prioridad, involucrándolos a ellos en la incidencia y entendiendo las plataformas del gobierno y de la sociedad civil y sus mecanismos, y creemos que al alinear esas estrategias nacionales y asignar recursos e involucrar a los niños, Sudáfrica puede crear un enfoque participativo y sostenible para defender los derechos de los niños en las plataformas regionales y globales. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que esta va a ser la última. Y también voy a tocar aquí, voy a hablar brevemente de esto porque creo que ya se habló de la introducción. Esto va a ser comunicado en mayor detalle en las siguientes presentaciones también. Es cómo hacer seguimiento utilizando los mecanismos de quejas del Comité Africano en el Comité de Derechos Humanos, Derechos Infantiles de las Naciones Unidas. Entonces, brevemente, voy a hablar acerca del hecho de que se pueden encontrar las quejas ahí sobre violaciones a los derechos de los niños y también para los tratados de derechos humanos. Entonces, se tienen que aplicar recursos nacionales. Entonces, esto es obviamente importante hacer el seguimiento de eso con relación a los litigios estratégicos y casos escogidos que son sistémicos, que abordan estas cuestiones sistémicas, y la colaboración es clave y buscar esos recursos sistémicos que afecten e impactan a los infantes ahora y en el futuro, y obviamente va a asegurar que haya seguimiento con relación a las quejas que se han presentado y los casos de litigios que se han llevado a cabo. Ese es el final de mi presentación. Muchas gracias. Thank you very much, Muchas Tika, for the gracias outstanding por presentation. esta I will pass presentación. the floor to our Ahora le next voy a dar la speaker, palabra al siguiente Samuel Shore panelista, from the Samuel Child Shore, Rights Coalition in de South la Sudan. Over Coalición to de you, Derechos Samuel. Infantiles en el sur de Sudán. Adelante. Thank you, Maria and colleague. Muchas gracias, My María y name is colegas. Samuel Shaw. Mi I'm nombre es Samuel coordinator Shop. of Soy Child el Civil coordinador Society nacional Coalition de la based Coalición in de la Sociedad Darfur. Civil We are a con coordinated sede en Sudán platform del for Sur. Somos una conservative plataforma organizations coordinada advocating for the y protection and estamos haciendo promotion of children incidencia para rights, la including by protección de los divulgating derechos law and infantiles policy influencing. y también la influencia que podemos tener en las políticas y la legislación. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor.
I'm going to give you background Voy a darles a on ustedes the current acá los development antecedentes after the UN acerca State del Assembly in South estado Sudan. On de lo que estamos 25 haciendo en el December Sudán del Sur. 2015, South Sudan Entonces, en el ratified the UN 2015 Convention on Rights se of Child ratificó and la became one of Convención the de Derechos 22 Infantiles en el states 2015 that the convention y se convirtió en ratified. un Estado In miembro para los 2022, the derechos infantiles. En el government 2022, prepared and el submitted gobierno the state preparó y process envió report, civil el society informe de los submitted two reports, interesados. the supplementary La report sociedad by Child civil Rights envió Coalition dos and the reportes child-led report by y UN uno de ellos UNHRC del Committee. reporte de los UNHRC infantes committee para had el brought Comité reports to warn the UNSWR. government and Y highlighted that the bueno, government esto needed to resaltó take lo que a debería more hacer el effective gobierno para approach ayudar a in promover y promoting and mejorar safeguard child rights and los promoting derechos education. infantiles. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. How children are involved in the ¿Cómo follow-up. es que están involucrados los One, niños recommendation are to en el release the seguimiento? children Bueno, la for recomendación es children's divulgar esto a council través and de child rights del platform. Consejo These are Infantil based at the y el state level Laboratorio de and Derechos also at the Infantiles. Esto se county hace a nivel level, estatal and y también a also nivel nacional. children clubs Y también los Children are clubes que hay supported para and los facilitated niños. to participate Los during the niños son, review of the son apoyados recommendation. para apoyar en la Recommendations that revisión de are las not implemented recomendaciones. are also Recomendaciones que no sean identified and implementadas también se also shared identifican with y children. también son The compartidas decision con los responsible infantes. for the implementation of Y children's los recommendation responsables are para la also implementación identified. también son Children are identificados. facilitated to engage in A los niños se face-to-face les dialogue facilita with the participar en un diálogo cara a government cara con authorities, especially the consentimiento, ministers con and las senior government autoridades, officials. especialmente con los ministros y los funcionarios Children are oficiales. supported and facilitated Son to apoyados submit los present niños para petition que preparen y regarding presenten National sus Council of President peticiones petition on the a implementation of the la Convention institución concerniente recommendation. respecto a Next slide, las please. recomendaciones. Siguiente diapositiva, por favor. I'm going to share with Voy a you compartir some con key ustedes examples algunos of how ejemplos children clave are de supported cómo es que son and apoyados los infantes. we have facilitated an interface dialogue in 2022 Facilitamos with un Child, diálogo en el Children and 2023 Youth con los Democratic and infantes Social y el Welfare, ministro demanding the government de to Bienestar ratify pidiéndole al African gobierno Support que Draft on Welfare of the ratifique Child. Let me el give you bienestar y el key trato justo status of the a children los chapter niños. Y bueno, respecto in al South estado Sudan. del In capítulo en 2014, the Sudán del government of Sur, en el South Sudan 2014, el signed the gobierno African del Charter Sudán del Draft Sur on Welfare of the Child, firmó and the el Tratado para el ratification Bienestar de procedures los were Infantes completed by the members of y se parliament. completaron varias However, cosas por miembros del the Parlamento. Sin initial embargo, ratification was not el instrumento de accepted by ratificación the no fue Office of the President's exitoso, Final no fue enviado Secretary, and exitosamente up to now, y the Parliament después and de the ahora Office of el the President Parlamento don't know the y instrument of los presidentes no ratification conocen already este has been instrumento de ratificación placed since. So donde we se ha implementado really esto. have Entonces, supported children to have hemos a dialogue apoyado with the Minister of a los niños Democratic para and que Social tengan un Welfare diálogo con el to ministro demand de for the Bienestar ratification of the children para chapter. pidiendo The la government ratificación del responded capítulo and para made los infantes. El recommendations gobierno and the respondió y se process is comprometió granted and children charter will be y ratified soon and the process para que is fuera ratificado completed. pronto y So se the completara el ratification process proceso is de still ratificación. going Entonces, and we have made todavía some sigue pendiente progress este which we proceso. are Hemos hecho algo hoping de that progreso will que give a esperamos positive result eso soon. sea, Next slide, ocurra please. pronto. Siguiente diapositiva, por favor. Children were supported and Ahora, los facilitated in niños 2022 to fueron prepare and submit apoyados en el petition to the 22 parliament para presentar una petición demanding al the Parlamento improvement of general pidiendo un education ingreso from 8.7% presupuestal para in la 2021 educación de 2022 to 8% 10% in a 2022-2023 10% en national el education 2022 y budget 23 in the General Education Act 2020. para en la ley Children de demanded educación. for the increment of Los health niños budget solicitaron el support from 2% in incremento, el aumento de este presupuesto 2022 to para 15% 2021 y in 2022 2023, a aligned with the 15% en Budget el Submission 2023, 2001 en and línea con la established declaración que policy se for hizo en el 2001 para mejorar healthcare in the country. Children todo esto demanded en el país. for Los the niños increment of the Ministry of Social Affairs pidieron and Social Welfare budget from que al ministro que se 0.3% in aumentara el presupuesto de 2021-2022 to 0.3% al 1% in 2022 a 1% 2022-2023 budget en el to finance the National 2022-2023 Social para Protection Policy financiar Framework la through the Ministry política, of el marco de la Democratic and política Social de Welfare. protección para el bienestar This y is what we have protección de been los doing. We infantes. Esto es lo support que hemos children. estado The first haciendo, thing that hemos we estado do apoyando a los is niños to create awareness y lo que among hacemos children about the es government elevar la budget, the government concientización en achievement, los niños and cerca then de los we help procesos them del to gobierno bring their y own también les observation and permitimos hacer a los express niños hacer sus themselves propias and then observations contribute to the decision making. y Let's look que at puedan the influir government. en Let's los look at the legisladores. Entonces, bueno, next slide, miremos please. la siguiente diapositiva, por favor.
Los niños le solicitaron al gobierno en septiembre de 2024 en la Conferencia de Protección a los Niños que detuvieran el reclutamiento y el uso de infantes en el ejército. Entonces, respecto al uso que se hizo, fue bastante interesante porque el gobierno respondió durante los comentarios de cierre y le aseguró a los infantes que iban a implementar una acción, un plan de acción integral para el reclutamiento, para evitar reclutamiento en los grupos armados. Y de nuevo, esto también fue a nivel nacional. De nuevo, en el 2023, la Coalición de Derechos Humanos hicieron esfuerzos para ir a alguno de los estados de Sudán del Sur y convencer al gobernador con una declaración junto con el ministro de Educación para evacuar el colegio que estaba ocupado. Esto también se hizo junto con el apoyo de los infantes y fue realmente exitoso. Siguiente diapositiva, por favor. Children Council had a dialogue meeting in Ahora 2023. hubo Right right office of the National una Parliament reunión and frente al implementation and Parlamento policy para services. pedir un aumento del The response presupuesto para was that servicios sociales. the children views were taken Y bueno, se and tomó en there was a cuenta promise that they would las be declaraciones de los niños y considered hubo una in promesa the de que se iba a planning. considerar esto en la And planeación. there was also Y también a hubo promise to una enable promesa children and women. para proteger no solo a los niños, sino también a las Next slide, mujeres. please. Siguiente diapositiva, por favor. This is the support provided Este es el to children apoyo during the dado a los follow-up. niños One, durante el facilitating children seguimiento, to que es interact uno with different facilitar stakeholders, a los such niños as para workers que and previous hablen con los example, diferentes interesados, provide por ejemplo, del transparent ejemplo anterior, acknowledgement to children during their y engagement, tener esto para los facilitate niños durante effective su participación, crear una reconciliation while plataforma practice donde los right now the niños children council tengan ese and consejo currently infantil, we are in ese the club process infantil to y actualmente develop estamos en el proceso a para shared plan desarrollar international save un the plan children, internacional World Vision and de Save Child the Children Petition. y World We Vision y la coalición develop infantil. Estamos a desarrollando guideline to the una encouragement of the guía National Children Parliament to para el complement the Parlamento already existing para structures for children complementar las in the estructuras school and also at the state. que ya están presentes a Provide a nivel technical escolar guidance y en el in estado. preparation of petition and position papers, Y poder guideline darle on establishment of the también Children Council, guianzas acerca del provide consejo, del support establecimiento for del the consejo development of infantil right-share social advocacy y for children. también Next hacer slide, please. incidencia para el derecho Thank you. de I los am derechos already very infantiles. Siguiente late. diapositiva. We, Ya, however, sé que me despite queda un this minuto. good work, Sin we are embargo, also aparte de facing este buen challenges. One trabajo, is limited time for children, since most of the engagement hemos happens tenido during the que, school ha hours. sucedido Low mucho este willingness to involucramiento prepare en for horas verification and escolares, engage entonces with ha children during habido follow-up. baja Lack voluntad of systematic para follow-up of the hacerle children and behaviors, seguimiento, hay una limited falta resources for children sistemática de recursos participating limitados academically. para la We also participación de have los the niños en el Refugee país Association y South Sudan también dedicated to tenemos este espacio en humanitarian Sudán school del Sur administration and donde parents. se ha Also, creado we are esta working administración. tirelessly Entonces to también build estamos coordination trabajando with en international silos organizations and hay NGOs una in poca working coordinación, lo cual no está to the alineado localization agenda. Next slide, con please. la agenda de localización. Siguiente This diapositiva. is how we are plan to overcome the Así stated es como challenges. From planeamos engagement between hacer children and esto, armed tener stakeholders el at the local involucramiento entre level, los niños y los development and enhancing interesados child participation, y también para children's asegurar rights la and development, participación en regular los engagement niños en with la child coalición rights infantil initiatives of Gender Child y también en Organizations to tener support children voices. el We are engaging apoyo with de estas organizations. carteras We con advance otras on the efforts instituciones of para la setting participación de place, los niños. Estamos también en la parte, en building la fase de capacity and continue to consultas raise resources for child participation para and poder provide apoyar la participación follow-up. infantil World Vision Save the Children y response también organization World Vision y la and coalición de efforts to Save the do Children. child Tenemos un participation enfoque building at the national para level as well as at trabajar local level through junto con Children estas Parliament, personas, which we con el have already Parlamento developed the y guideline. ya pues hemos Cohesion desarrollado building for esa gender guía. advocacy is Ahora key. la Schools construcción should es adopt clave knowledge and informed la decisions. abogar por esto para poder Collaboration with formar sus others and child decisiones. participation in line with the foundation Colaboración agenda. junto Thank con you. los demás y bueno, muchas gracias. Thank you very much, Samuel, and thank you to our first speaker. Muchas gracias, Now Samuel. I'm delighted to give the Ahora floor to Cristina vamos a darle la Monito. palabra a She is the Cristina, Children Commissioner of Western que es Kingdom in la South Africa. comisionada infantil She's de accompanied by Sudáfrica one child government monitor y and an ella está observer acompañada de un monitor commissioner for children. para All el right. So over to comisionado you, Cristina.
de los infantes más adelante, Cristina. Good day, everybody, and Buenos hi to my días todos co-presenter y Solaka hola a Noyes, y hola a Solaka. who lives about Es una 7 niña que hours vive away como a from siete me. horas So de it's donde yo lovely to vivo. see her on Entonces screen. es muy lindo I'm the verte en la Children's pantalla. Commission of the Western Cape, Bueno, and soy el children's comisionado commissioners del in Cabo Africa are del very rare. Occidente. I think I Y am bueno, only yo the creo second que soy apenas la children's segunda commissioner after the comisionada ombudsperson for infantil children después del in defensor para Mauritius. los infantes So en we are really a Mauritius. rare institution, Entonces, but we are tenemos also varias instituciones, complaint pero también mechanisms that we tenemos can investigate mecanismos and we can de quejas para monitor que and we podamos can raise investigar y awareness about monitorear, child rights podemos and we can advocate and concientizar give us acerca de lobby. los derechos I can also infantiles, make podemos hacer lobby, recommendations and give puedo advice hacer to también social sector recomendaciones departments y in my darle province. consejos So the a los hallmark of departamentos my sociales de mi office, provincia. though, is that I started the Entonces, lo que first yo day veo of es que office, cuando yo the comencé mi 1st of primer día de June trabajo 2020, en el alongside junio children. primero del 2020, So junto con children niños. are full partners in Entonces, my los office, niños and son los I even aliados en mi created a oficina. title for them. Incluso They are creé called child un puesto government para ellos. monitors. Se And so we llama have one of the child monitores government de la monitors on gobernanza screen with me infantil. there. Entonces, acá I tenemos think uno de one of esos our monitores en la pantalla. favorite things to do Y in creo the que una de las office cosas is child favoritas de hacer allá participation. es la The involvement participación of infantil. children El really gives involucramiento us lots of infantil energy nos and da is mucha so energía rewarding y in es our work. una gran recompensa para nuestro Um, trabajo. but it's not easy to Pero no institutionalize es child fácil participation. The institucionalizar esta commitment for child participación infantil. participation means El compromiso de that you participación must infantil quiere really decir be que available to realmente hay que children estar outside of disponible working para los hours. infantes por fuera de las horas de Sometimes, trabajo. they A take veces me ustedes saben, ellos hablan 24/7 even conmigo las 24 horas, online. los 7 días de la semana en So línea. we are very proud to say Entonces, that we estamos have muy orgullosos de decir institutionalized que child hemos participation. institucionalizado We la have several participación models infantil. that we Tenemos implement, varios and modelos one que of the hemos key models implementado is y uno de los our modelos clave child es government monitors for children. los We have monitores also decided para that the first term que of the hemos creado. commissioner and the Entonces, first decimos que el commissioner of primer término del primer the comisionado country South en Africa, el the país, en first el primer term periodo of the commissioner de ese mission is comisionado hashtag y su Little Voices misión Must Count. So es I el always hashtag speak a de little las and they voces de just los speak pequeños much more cuentan. heavily on this Entonces, bueno, platform. I will simply ellos share hablan más que yo en esa three lessons plataforma. that I learned Hay from child tres participation lecciones que he aprendido practice. de las prácticas de la Children participación need adults infantil. who defend Uno, their power los ranks and niños are able to necesitan communicate with them as poder partners. comunicarse So you con will los often adultos hear the como children in aliados. my Entonces office uno va a calling me escuchar Tina. There is no que los power niños en mi here that oficina I me am llaman commissioner Tila. this and bowing and No hay scraping. nada de que me digan Simply call me comisionada ni Tina, nada, and no. I'm very Simplemente comfortable with that me llaman because Tina y estoy muy that contenta means con that we eso, can talk to porque eso each quiere other decir que podemos as hablar partners. The como second lesson, as I aliados. said, La segunda lección, como dije, child es que participation requires la mentoring participación and support infantil requiere for mentoría y children in apoyo other elements of their para lives. otros niños, para los niños en Child otros elementos rights de su vida. Es may decir, be los our derechos passion and our infantiles job, but they also have son nuestro school, they have trabajo, pero friends, they have también ellos boyfriends, they have tienen girlfriends, they have amigos, tienen partners, they novios, have novias, tienen family, that compañeros, they have familia, hobbies, and tienen sometimes they want to talk hobbies to us y about all of cosas de those las cuales things. quieren hablar. Entonces And quieren one hablar de cannot esas cosas con say, nosotros. okay, I Entonces only want to talk uno to no you puede about decirles, what no, yo we're solo here quiero advocating on. I'm not hablarle a going to usted de do las cosas that. que estamos So acá it's haciendo really incidencia y about no. holding and supporting those Entonces se children trata through realmente their de life contener y journeys. apoyar a esos The third niños en lesson I sus learned caminos de is vida. that Entonces la adult tercera facilitators need lección special es skills and que los approaches facilitadores to adultos help children necesitan unas understand habilidades complex especiales y enfoques especiales para advocacy ayudar a los and niños a governance entender concepts and esos processes. conceptos complejos So y we procesos actually complejos specialize in de breaking down incidencia y gobierno. complexity into very simple Entonces, tenemos que words and convertir esas phrases cosas and complejas processes en that palabras children y can frases understand. And sencillas when que children los articulate infantes that, and puedan Sulaka entender y ellos will pueden explain articular eso. what methods Zulaka va a hablar the child cuáles son los government monitors métodos use que los to make monitores government simple utilizan for other para children as que well. el gobierno The sea fifth sencillo lesson that para I've learned otros is not infantes. everyone is La otra suited to lección do que aprendí child es que no participation todo el work mundo puede because hacer ese authentic trabajo de child participación participation infantil, really porque la participación requires infantil skills and requiere training. realmente And you habilidades, need to also have a capacitación little bit of y también hay que counseling tener un experience poquito de because children will need to experiencia be held on an haciendo emotional consejería level as well. porque los niños también So the tienen que result ser of all contenidos this en un nivel emocional. investment and Entonces, como passion resultado de toda is esta very inversión y rewarding participación, because ha in sido una that gran process, I recompensa think porque en ese we have been proceso yo able and considero empowered que hemos children to be habilitado y child human empoderado a rights los defenders infantes for para que sean self-advocacy. defensores So para when we su come to
propia incidencia.
cuando llegamos a reuniones como esta, no tengo ningún guión de lo que ellos van a decir. Ellos hablan desde sus corazones, desde sus pensamientos. Entonces, cuando ellos quieren hablar por 10 minutos y bueno, a veces solo tienen 2 minutos para hablar. Entonces, bueno, Zulaka sabe a qué me refiero. Entonces, le doy la palabra a Zulaka, que de hecho ha representado a la oficina y a los monitores de a niveles de Naciones Unidas. Entonces, tiene bastante experiencia. Adelante, Thank you, Zulaka. Tina. Hello, everyone. Gracias, Tina. My name Hola is a Solaka todos. Noi, Mi nombre and es I'm Solaka 17 Noy. years old. Tengo I'm a 17 program años. monitor, Soy advisor, and monitor de account gobernanza manager in infantil the Western Cape Commissioner's Office en la for Children's combinación Office. I met Tina when para she was los hosting a workshop at infantes. my Entonces, school, Tina and during también our ha hecho fiscal year talleres en mi 2022. colegio I was en then el added to our WhatsApp 2022 group chat y where we have luego weekly sessions on fui Wednesdays agregada to al discuss our chat donde missions to government and tenemos our views on discusiones los child-rights topics. miércoles We've acerca made de many temas written, infantiles poster, and oral y submissions to bueno, government también on child-rights enviamos muchas cosas issues, al including gobierno mental health sobre in schools, cuestiones infantiles, inclusive sex que puede ser education, ayuda en los child abuse, and colegios, vote at 16. abuso We have infantil. influenced Por legislative ejemplo, initiatives hemos such as the tenido Children's Amendment influencia Bill and the Basic Education en in la Government legislación Bill by highlighting our y recommendations también hemos for child-rights resaltado, se ha alignment. resaltado nuestras We've also made a recomendaciones ahí submission to the y también Acquisition hemos Report Network enviado on the Rights and Welfare of Children and the United Nations participaciones a Committee on la the Rights Comisión of de the Child Expertos y about our también lived en reality in la Comité de Africa and Naciones globally. Unidas We also hablando submitted acerca de to la the realidad de los African niños de Parliament our Sudáfrica. inputs on the También hemos National enviado 2023 nuestros Medium-Term Budget aportes al 2018, Parlamento and we continuously y work with various continuamos provincial trabajando and con national government varias departments, which departamentos includes provinciales tourism, y nacionales que education, incluyen la health, social tesorería, la development, and the educación, Department desarrollo of Culture, social Affairs and y el Sports, departamento so de that there is cultura y a deporte child-centered service para que delivered. haya We un created and servicio presented entregado papers a to the los head of infantes. provincial health Y and government también departments hemos enviado outlining key esto, findings for child-centered nuestros and hallazgos child-friendly services claves from us visiting their para, facilities and in para que areas ellos of distress visiten and esas issues. We instalaciones also y engaged mostrar with the cómo South pueden African mejorar. National Treasury También hemos regarding the trabajado con la Tesorería 2024-2025 Nacional national budget. respecto al We've presupuesto advocated for a y child-friendly también governance system, incidimos and en un together sistema de we've created gobernanza the infantil y child-friendly budget juntos guide. creamos la guía para Our government presupuesto monitors infantil. also made a child-friendly También budget los wording in 4 monitores different languages, tienen que which is trabajar en English, 4 idiomas diferentes, que es Afrikaans, inglés, Xhosa, and sign Afrikaans, language. Isticosa We also y made a budgetary lenguaje de poster, which is señas. basically a E visual hicimos un representation of the póster que es una child-right process, representación visual de summing up nuestros our concept procesos of national public que trustee in a acuñan way los that diferentes all students conceptos understand. para que todos los I'm niños not lo going to lie, puedan it's truly entender. inspiring to see how these Entonces, de verdad, es muy contributions and submissions inspirador ver cómo shape estas policies and laws contribuciones de that aportes le dan positively impact forma a children's la rights legislación across the e country. impactan de manera Being part positiva of en the todo Western el Cape país los Commissioner's derechos Children's Office infantiles. has given me the Y opportunity to eso, make a ser parte difference de ahí, ser and have monitor, my me ha voice permitido hacer amplified. I will la now ask diferencia y the que mi voz State sea Babela escuchada y communication, amplificada. hence she unfortunately Y wasn't able to bueno, join us. Thank you very much. desafortunadamente, pues había una persona que no pudo unirse, una compañera, pero bueno, muchas gracias. Voy a poner un video de ella. Hola, tengo 17 años, soy un monitor y consultora. Bueno, mi camino en la sociedad civil comenzó cuando tenía 15 años como consejera junior para la ciudad de Cape Town. Luego empecé a hablar en el Parlamento Infantil y durante este tiempo también fui parte de la oficina del comisionado para infantiles y luego fue promovida a consultora. He podido utilizar estos roles que he ocupado para tener incidencia en la oficina y en colaboración con el departamento pude facilitar un taller acerca de las observaciones que se habían hecho y también presentar una infografía con recomendaciones que se hizo por los niños. Una de las cosas principales que he aprendido en esta industria entre los adultos y los niños es que entre más apoyo se dé, mejor es el resultado para todos. Y suena como un cliché, pero en las instituciones donde hay un amplio apoyo y donde hay una comunicación abierta entre los funcionarios del gobierno y los adultos y los niños, la calidad del trabajo que se produce, lo que se puede lograr y qué tan abiertos estén a los niños, eso hace que las cosas tengan un gran incremento. Y no hay mucha comunicación entre los funcionarios de gobierno y los niños. Y he estado en situaciones en ambas partes, en ambos lados de la moneda, en ambos, y he visto
un incremento donde yo sé que de hecho Tina, y creo puedo hablar con Tina, y sin importar la complejidad de todo el proceso para poder llegar a una conclusión, ellos me van a explicar de una manera que yo pueda entenderlo. Y también he estado en otras situaciones opuestas de este espectro donde ha faltado información y siento que el principal problema que tenemos es que muchos de los adultos no esperan que los niños entiendan estos temas. Entonces simplemente pues ignoran esto porque no están dispuestos a sentarse y explicar las cosas. Entonces también siento que si tuviéramos más adultos que se sentaran y le explicaran a los niños, tengan esa disposición, eso totalmente podría revolucionar los derechos infantiles. Bueno, muchas gracias. Thanks to Isabella and Gracias a Solaka a for their Isabela y a Solaca presentation. por sus presentaciones. It takes Y many bueno, sessions of toma input muchas and support sesiones to de create what contribuciones, de aportes the para crear ex-Scottish Commissioner for Children lo used to use for que professional children. decía que era para So obtener these niños children profesionales, infantes have profesionales. gone Entonces, through many, estos many sessions of infantes support han and estado have en gone through muchas many sesiones de processes in apoyo y order that they can han articulate participado en themselves muchos well and to procesos para eloquently on articularse a sí mismos platforms de una like manera muy these. elocuente en We plataformas como really esta. appreciate Entonces, your realmente the agradecemos platform and la we hope plataforma that you've y learned something esperamos que ustedes hayan from us aprendido and that you algo de can parte try it for the nuestra y children que with whom sean you work. inspirados Thank you. ustedes por los niños con los cuales trabajamos, por los Thank you infantes con very los cuales much. trabajamos. It's been very Gracias, muchas important to hear gracias. Ha directly sido from muy children. importante So escuchar thank you eso very much directamente de for your parte de los participation infantes. to Entonces, Tina, Solaka, gracias and por la Isabel. participación a Now let me Cristina, Solaca, introduce the Isabel. next speaker, Ahora, permítanme Dr. presentarles al Robert siguiente Nanima, panelista, who is a doctor member Robert of the Nanima, African que es Commission and miembro del expert Comité on the rights Africano de and welfare of the Expertos child. He couldn't en join us today bienestar y virtually, derechos but he has infantiles. sent a video which is Bueno, currently being él no pudo played estar acá on presente, pero envió un child video rights under the que African se Committee of enfoca Experts on the Rights and en los Welfare derechos of the Child infantiles y el communication bienestar de los process and niños y how esos children can be procesos de supported comunicación y cómo during los this niños pueden process. ser So he apoyados will a través de address este decision proceso. taken under these Entonces, procedures and él other va a abordar las responsibilities decisiones by que the se han committee. tomado Dr. por parte del Nanima comité. Entonces, shared a doctor longer Anima video which we compartió will un share video más for largo que after vamos a the compartir webinar. Now también we will después see del a webinar. part of the Entonces, ahora video solo vamos a ver and una so parte de on. este video, un So fragmento. let's see now the video. Entonces, veamos ahora el video, por favor. A very good morning, good Muy buenos afternoon, días, muy buenas depending tardes, on muy what buenas time noches, in this world. dependiendo donde I would ustedes se like encuentren. first to Me welcome the gustaría third Regional darle la African bienvenida Union a este meeting on tercer how to evento engage with acerca de youth cómo hacer reporting for participar a los outcomes niños and en delivery los mandates reportes de mechanisms. seguimiento y de I'm mecanismos very de derechos grateful to humanos. join you Me disculpo with por no that poder estar purpose. allá, This pero recording espero que esta adds to the grabación conversation that pueda we have. agregar a la conversación So, que estamos teniendo, as pueda you might aportar a la know, we conversación. all Como want todos all ustedes to saben, welcome the y como African Charter todos ya on the están Rights ustedes al and tanto, Welfare of the Child. respecto It al has bienestar y los communication derechos de los procedures. niños, tiene unos It's procedimientos de interesting to comunicación. note that Entonces es interesante unlike other notar human que, rights a diferencia de instruments otros that have instrumentos de that derechos protect humanos or that que provide tienen un communication protocolo procedures, opcional, the que tiene African unos Charter on the procedimientos Rights de and Welfare of the comunicación, Child has an inbuilt que communications esto procedure tiene un which común states proceso recognize the competence of the African incluido community respecto a to las consider competencias del outcome Comité bound Africano para recommendations poder under considerar Article y entregar 44 of recomendaciones. Protocol of the Y Charter, esto está and dispuesto en it el artículo allows specifically 44 del capítulo y individuals and permite organizations a las personas, organizaciones y estados communications. enviar It was comunicaciones. interesting to note that Entonces es when we have interesante such a notar que cuando communications uno procedure, mira el I procedimiento would de also have to comunicaciones, appreciate that it's the kind of me procedure gustaría that has apreciar not también que been es el tipo de heavily engaged procedimiento que on the part no of the ha African community. estado Yes, a lot has been involucrado done en in los terms of comités africanos. Mucho se ha hecho third party reporting that covers respecto a los informes de operations, Estado but the aspect y of the las communications observaciones, procedure, pero el this is aspecto an de los area which procedimientos de still comunicación es un área requires a lot of que engagement. requiere If we look at the mucho numbers, involucramiento aún. Y as si per miramos the las cifras statistics on como the parte website de las of the African estadísticas en Community el sitio Committee, web, 28 de communications 24 have been received comunicaciones se han and recibido 10 have been y finalized, of which 10 out of han the sido 10, ya about 7 completadas or 8 y de esas 10, como unas 7 u 8, their logical allá se han conclusions, and concluido, 2 ya se llegó a una have conclusión been lógica y las otras amicable dos, settlements. That is the African ha habido Protests Sudan and the unas, amicable settlement against ha habido Sudan. About unas 500 amigables resoluciones. Entonces, bueno,
Hay unas que son inadmisibles y otras 7 están pendientes y otras 7 falta. Entonces, si miro el promedio de los países que incluyendo Tanzania, Mauritania, Camerún, Sudán, Senegal, Kenia, Uganda, es interesante, pero el denominador común en todas estas comunicaciones es el factor que se han hecho por personas y organizaciones. No hemos recibido aún la comunicación del Estado y de otros estados. Entonces, es imperativo que este es el, este es el panorama respecto al uso de los procedimientos de comunicación, respecto a lo que se ha hecho en comunicaciones. Para algunas comunicaciones hay que hacer visitas de seguimiento, hay que hacer investigación, hay que tener más información. Ese es el asunto, pues, que se hizo contra Senegal. Una misión investigativa se llevó a cabo y respecto a Sudán para zanjar eso. Entonces, se tomaron los pasos para establecer lo que sucede con los niños en estas regiones. Entonces, en términos de seguimiento, hay mucho que se ha hecho y es importante que esto no es solo por parte del comité, sino por parte de varios interesados cuando se está haciendo seguimiento en Sudán, en los planes, todos los que están involucrados, en lugares donde hemos tenido misiones de incidencia, no debido a las comunicaciones, sino para ratificar por parte de los estados. Hemos enviado misiones en Somalia, otras a la Sudán del Sur, y eso es muy importante porque eso no solo le da forma a las comunicaciones, sino es parte de ese ciclo donde los estados tienen que hacer rendición de cuentas y entonces miramos la política y el nivel de rendición de cuentas. Hay un tema importante que es bueno mencionar, es la decisión de Kenia. Algunas de las preguntas es, bueno, ¿qué sucedió? ¿Cuál ha sido su impacto allá? Y una de las cosas que se dice ahí es que este tema en específico tenía que ver con los derechos humanos y esta iniciativa contra Kenia. Bueno, hubo una comunicación. Entonces es interesante que esto se realizó por ese comité que tenía aspectos de violación de los principios de la comisión y bueno, pues en el público de Kenia también tuvo impacto, cuyos padres habían sido incluidos en el ejército de la colonia británica y nunca regresaron a Sudán. Entonces, estos territorios asignaron terrenos y se reportó que esa comunicación para el gobierno postcolonial de Kenia, entonces el aspecto de no tener esa herencia tuvo problemas con la ciudadanía porque que los infantes fueron afectados y por ese motivo no tenían una documentación válida, no pueden obtener los beneficios que requerían los infantes y que había disponibles en Kenia. Entonces, bueno, no había muy alta expectativa de parte del Estado. Entonces es importante que se respondiera, se notificara a la comunicación. Entonces, a la luz de estos varios aspectos que se trajeron al comité o esta discriminación, y la cuestión era si encontramos una violación de este principio. Creo que esta conversación nos va a ayudar a construir lo que se ha hecho hasta la fecha. Es importante notar que el comité y los cooperantes realmente querían estar ligados a esa comisión porque es algo que era muy crítico, no solo mirando la perspectiva de la legislación, sino cómo también se iba a formar, pues, más tarde eso. Entonces, el comité no se fijó solo en la discriminación, en una perspectiva cerrada, sino también la discriminación y el hecho de que es prohibitivo y que
es parte de el derecho internacional consuetudinario. Entonces, tuvimos un seguimiento, tuvimos un involucramiento con el Estado, una sesión que terminó prontamente donde el público de Kenia estuve ya invitado. Y respecto al involucramiento de esta decisión y esta comunicación y otras. Entonces, en términos de el involucramiento, creo que el comité ha hecho mucho. Creo que es muy importante que ustedes continúen siendo parte de esta conversación y normalmente son parte, que es la norma, pero es interesante ver que también tenemos esas guías de participación que requieren que los infantes estén involucrados en todo nuestro trabajo. Entonces tienen que estar involucrados en términos de en lo investigativo, en las visitas, tiene que haber infantes involucrados. Entonces tienen que estar involucrados para que la participación no sea únicamente hecho, sino también desde la perspectiva de la participación, que eso no tenga que ver con las competencias intelectuales del infante, sino que el infante se pueda comunicar, tenga algo que comunicar y se asegura que lo que comunique se lleve adelante, eso se lleve a las instancias y el Estado considere lo que ha dicho el infante respecto a las decisiones. Entonces, eso es algo muy importante. Las instancias donde la comunicación no sería la mejor manera de trabajar en el comité. Por ejemplo, hemos tenido el tema de esas apelaciones al presupuesto de esos niños que están en pena de muerte. Entonces, la comunicación tenía que llevarse adelante y tenía un mínimo de 19 días antes de que se estableciera una fecha. Tenía que haber una sesión conveniente para el comité, entonces no podía cumplir con esas expectativas. De pronto se están ejecutando estos infantes, entonces se envió de manera urgente esto. Y cuando esto se estableció, cuando esto se envió, esto fue con base en información y la confianza acerca de los infantes y le pedimos al Estado no hacer nada más. Entonces, es una manera rápida de asegurar que el comité involucre al Estado y para que no eviten esas instancias específicas. Y estos son tiempos para adaptarse, para medidas específicas. Entonces, estos mensajes de carácter urgente son muy importantes cuando se envía una carta para que los infantes tengan ahí voz. Y esto viene en la Constitución, esta situación continúa, pero bueno, pienso que es muy interesante que esto es crítico, que esto se vea por la sociedad civil, por los interesados y que utilicen ese presupuesto y incluso si el comité no está en la sesión específicamente para el trabajo, para los miembros del buró, para que entren en contacto con el Estado a través de los diferentes canales diplomáticos para asegurar que las comunicaciones del Estado se haga para que los derechos de los niños no sean violados. Entonces es interesante notar que sí, hemos utilizado bastante acá, pero es importante que lo usemos. Y bueno, también tenemos otros interesados del gobierno que trabajan con el comité para apoyar al comité en sus decisiones. Y también tenemos consejos en línea y los aspectos de las comunicaciones, eso se comparte ampliamente y también las organizaciones conocen más al respecto. Entonces, para que al final del día esto sea utilizado porque se va a ser más inclusivo cuando tengamos más información como colectivo. Y poder de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por permitirme compartir con ustedes y espero que agregue valor respecto a cómo involucrar a los niños y que tengan un gran día. Muchas gracias. Yes. I would really like to thank Bueno, me Dr. gustaría Gabriela
Seguir con la agenda, me gustaría presentar a nuestro siguiente panelista, quien es Anne Skelton, que es la presidenta del Comité de Naciones Unidas para Derechos Infantiles. También es profesora de Derecho en la Universidad de Pretoria y en la Universidad de Leiden en Holanda. Ana ha trabajado por toda su carrera en derechos infantiles, más que todo en Sudáfrica, donde jugó un papel muy importante en las reformas y para las Cortes Constitucionales. En los últimos 10 años, su trabajo se ha enfocado en 8 años en el Comité de los Derechos Infantiles y ahora va a hablar acerca de casos litigiosos. Adelante, Anne. Muchas gracias. Muchas gracias, María Julia. Ha sido fascinante escuchar este webinar. Lo he disfrutado mucho las contribuciones. Entonces, déjenme comenzar diciéndoles que los protocolos opcionales y el procedimiento de comunidades del CRC, porque creo que es un buen seguimiento de lo que hemos escuchado de parte de Roberta Lima. Entonces, a pesar de que la Carta de Derechos Infantiles y los procedimientos de comunicación está incluido, está integrado, si el Estado ratifica la Carta de Derechos Infantiles, también están firmando para tener quejas que sean llevadas ante ellos, y a menos que ellos digan que tienen una excepción. Pero con el Comité de Derechos Infantiles y el procedimiento de comunicaciones hay una diferencia, y es que los estados tienen que de manera separada ratificar el tercer protocolo opcional sobre los procedimientos de comunicación para la CRC. Entonces, en el momento, solo 53 estados lo han hecho. Desafortunadamente, la mayoría de ellos están en Europa y Latinoamérica y no tenemos muchas ratificaciones en África. Entonces, yo creo que fue una herramienta muy útil. Si vamos a hacer que funcione en África, tenemos que tener más ratificaciones y ahora mismo probablemente tiene mayor sentido traer casos al Comité sobre los derechos infantiles. Y bueno, ahora voy a hablar de los países que han ratificado ese tercer protocolo opcional en África y qué puede hacerse bajo ese protocolo opcional. Entonces, tenemos comunicaciones individuales donde los infantes o grupos de infantes pueden llevar los casos a la atención del comité. También tenemos un procedimiento de indagación donde cualquier ONG o cualquier persona puede traer esos casos serios o casos graves o sistemáticos, y el comité entonces puede tomar acción en cooperación con el Estado respecto al Estado que se trajo la querella. Entonces, hemos tenido 200 casos que se han traído al comité y de hecho hemos concluido que nuestras decisiones en 200 casos. Entonces, hemos recibido más casos que el comité africano, como Roberta Lima comentó, y hemos tenido unos casos muy interesantes que han hecho la diferencia en la vida de los niños, de los infantes. Pero para darles un par de ejemplos, tuvimos un caso presentado por los niños que vivían en un pequeño enclave de Malía, que es en Marruecos, pero pertenece a España. Entonces hay una conexión africana aquí. Y el niño en este caso era un niño marroquí, un infante marroquí. Entonces ella quería asistir al colegio local, pero como ella no era ciudadana española, había tenido muchas barreras, encontró muchas barreras en su camino y no había podido asistir al colegio local. Entonces, la ley española se lo permitió, pero no fue fácil trabajar eso en el sistema. Entonces, ella y muchos niños, infantes como ella, no podían hacerlo. Entonces, ella había estado presentando estos casos, este problema, a la atención de las autoridades a través de marchas y peticiones y diferentes maneras de tratar de hacer cambios. Pero cuando todo eso no funcionó, ella decidió traer el caso al Comité de Derechos Infantiles. Y lo que inmediatamente miramos es que probablemente el caso iba a tomar 2 años para ser resuelto. Es muy triste, lamento que tome tanto,
pero para este infante no podía quedarse sin colegio durante 2 años mientras eso sucedía. Entonces le solicitamos al gobierno, escribimos al gobierno de España, le dijimos, por favor, inmediatamente incluyan en el colegio y vamos a ir de inmediato con el caso para ver cuáles son los problemas, pero mientras tanto ella tiene que tener acceso a educación. Y lo hicieron. Entonces ella inmediatamente regresó al colegio y una vez eso sucedió, muchos otros infantes también regresaron al colegio. Seguimos lidiando con el caso, encontramos unas validaciones que es importante para cambiar el sistema. En otras palabras, debido a las autoridades españolas, pues les mostramos que estaba mal para los niños marroquíes en el enclave español de Malí y les pedimos cambiar cosas para que fuera más fácil para los infantes. Otro caso que tuvimos reciente, que creo que fue muy interesante, y Cristina le puede parecer interesante, es que el abogado público que era de parte de la oficina del comisionado en Georgia, quería tener acceso a una institución donde los niños estaban ahí. Había escuchado rumores de que los niños estaban siendo abusados en esta institución y la institución no estaba dispuesta a permitirle la entrada. Entonces, presentó el caso en el estado de Georgia, en el partido, en el país de Georgia donde estaba trabajando y le pidió a la corte que la autorizara a tener acceso a las instalaciones. La corte lo hizo y ella entró y descubrió muchos problemas que había. Que de hecho los infantes estaban siendo abusados, entonces trató de traer el caso para obtener compensación y que hubiera una investigación pública de este tema en Georgia, pero desafortunadamente el Georgia y las autoridades no lo estaban tomando en serio. Entonces ella presentó su caso al Comité de los Derechos Infantiles y encontramos muchas violaciones. Los niños fueron sacados de esa instalación, trasladados de esa instalación debido a que esa cuestión había sido traída a la atención de las autoridades. Bueno, es una de las cosas en las que quería hablar y bueno, eso ilustra masivamente los tipos de casos que el Comité para los Derechos Infantiles tiene que tratar. Bajo el proceso tuvimos un caso en Chile que fue como el caso similar de Georgia, como los niños los infantes en las instituciones que estaban siendo expuestos a abusos y negligencia. Y en el proceso, para los miembros, uno de nuestros miembros trabajó a Chile en este proceso e investigó la situación y el comité encontró que una violación de una manera grave y sistemática y dio muchas recomendaciones al gobierno chileno para cambiar eso. Ahora, una de las dificultades con cualquier comunicación o a nivel internacional o regional es que hay un requisito de que si se va a presentar un caso, primero hay que tratar de obtener justicia en su propio país. Esto quiere decir que hay que primero tratar de obtener justicia utilizando los recursos del país. Y esto lleva a la segunda parte de mi contribución que yo quería hablar hoy, y es que el acceso a la justicia y a recursos realmente tiene que comenzar desde la base. No se puede comenzar a nivel regional o internacional. Hay que comenzar en la base. Y es algo bueno porque queremos construir esas vías para tener acceso a la justicia infantil en lugares donde no están, donde están, porque no es fácil traer esos casos a nivel regional o internacional. No es fácil con frecuencia tampoco hacerlo a nivel nacional, pero la verdad es que queremos construir esas vías ahí y ustedes tienen que saber que el Comité de Derechos Infantiles está trabajando actualmente en un comentario general sobre este tema, que es el acceso a la justicia y recursos para los infantes. Entonces, por favor, miren las oportunidades que hay para poder participar en estas consultas que vienen en camino, porque realmente queremos escuchar de parte de las personas que están trabajando por y para los infantes acerca de su experiencia y obtener sugerencias de cómo podemos quitar estos obstáculos. Entonces, a nivel del país, necesitamos asegurar que los niños tengan acceso a las cortes, que no haya muchos obstáculos, que los servicios legales sean pagados preferiblemente por el gobierno, pero si eso no está disponible, por lo menos tiene que haber abogados que estén dispuestos a trabajar con la sociedad civil y a actuar
pro bono, es decir, no cobrar honorarios exorbitantes o no cobrar nada para tomar los casos, asumir los casos. Y se van a sorprender que hay abogados, yo sé que los abogados tienen una mala reputación, pero hay unos buenos. Hay unos buenos que van a tomar asumir este tipo de casos para los infantes. Entonces ahora eso me lleva a lo que es la litigación estratégica. Obviamente hay muchos infantes que están inmersos en casos frente a las cortes, deben estar en procedimientos de cuidado y protección, de pronto están peleando los padres por la custodia o por una herencia que se ha complicado mucho y se tiene que llevarse a la corte. Entonces, hay unos infantes que ya están en estos sistemas y queremos que estos sistemas sean mejores para ellos, pero también queremos que la idea se promueva de que los niños puedan presentar ante la Corte sus casos para hacer avanzar los temas de los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, o quieran, por ejemplo, comentar o cambiar algo acerca de la ley que no está alineado con su constitución o que no esté alineado con la Convención para los Derechos Infantiles. Entonces, esto pueden ser casos muy importantes porque son estratégicos, porque están tratando de lograr un resultado. Y también hay casos colectivos que quieren decir que no se trata solo de un infante, o puede que haya un infante en el centro del caso o varios infantes, pero siempre se trata no solo ese infante o esos infantes, sino todos los demás que se encuentran en una situación similar a esos infantes. Entonces, eso quiere decir que los resultados de estos casos litigiosos estratégicos pueden ser muy profundos y puede tener efectos en cientos de miles de infantes, incluso millones a veces. Entonces, este trabajo se está llevando a cabo en el continente africano, en algunos estados, y es muy emocionante ver que hay abogados que están desarrollando prácticas usando la Convención de Derechos Infantiles y la Carta y llevando esos casos ante las cortes nacionales. Entonces, hay personas que han participado en casos aquí, participantes acá. Cristina, por ejemplo, el comisionado en el Cape, en algunos de sus anteriores trabajos, ella estaba involucrada en un caso en el cual yo estaba también involucrada, que se refería a una ley que estaba criminalizando si algún infante tenía interacción sexual entre ellos, había interacción sexual entre los infantes. Entonces, lo que queríamos es que el sistema penal no respondiera ante ese tipo de casos, y ese caso llevó a la Corte Constitucional de Sudáfrica y ganamos el caso. Entonces ahora los infantes que tienen relaciones sexuales pueden ser referidos a servicios que los van a ayudar en lugar de ser tratados como criminales. Es un ejemplo de muchos casos que se han llevado ante los tribunales en Sudáfrica, pero bueno, hay otros países, por ejemplo, Kenia también ha tenido unos casos muy interesantes, Zimbabue, Malawi y Namibia. Hay abogados que están trabajando allá y están también en la región trabajando en la región de África del Este. En este último minuto que tengo, quiero decir que este trabajo involucra la cooperación entre la sociedad civil, que saben cuáles son los problemas sistémicos que estamos tratando de resolver a través de la litigación estratégica. Y también requiere una participación especial de los abogados que trabajan con los infantes, porque los infantes tienen que ser involucrados, tienen que saber de qué se trata el caso, por qué quieren estar involucrados ahí, qué es lo que ellos quieren obtener del caso. Y sí, y qué pueden hacer, pueden monitorear para ver si el caso es exitoso en el terreno. Entonces, hay un papel que juegan los infantes y también hay un seguimiento a este tipo de casos litigiosos también, que yo considero coincide con el tema general del webinar de hoy. Entonces, voy a cerrar ahí y les envío unos cordiales saludos, unos calurosos saludos a todos ustedes que están participando en esta llamada. Muchas gracias, Anne. Gracias por esa fabulosa presentación del caso litigiosos estratégicos, que eso remarca la importancia de los procedimientos de comunicación, que es muy importante. Entonces, ahora era la última panelista, Anne,
Entonces ahora es el momento de tener las preguntas y respuestas. Entonces vamos a pedirles que alcen sus manos y los vamos a nombrar. Y bueno, también pueden utilizar el chat para enviar sus preguntas, por favor. So, perhaps, okay, Samuel, I've seen that Entonces, you bueno, raised your hand, please. Samuel, vi que levantaste la mano. Adelante. ¿Tienes la palabra? Thank you, Maria. Gracias, And María. thank you, Anne, Y gracias, for being Anne, here. And por estar it's my acá. first time to Es see mi primera the vez UNCRC que commissioner. tengo al But comité, al comisionado de thank un participating, and I have NSR. now transitioned into Y bueno, doing ya the civil society, soy doing parte advocacy de for the haciendo protection and promotion incidencia of para human la rights. protección y promoción de los South derechos Sudan infantiles. received Entonces, Sudán del the Sur UNCRC recibió committee el comité concluding de observation, la and UNSRW y sus I'd like observaciones, y me gustaría to pass a comment, not a hacer un question, to comentario, no Anne, una pregunta, un maybe comentario para Anne, de pronto to recommend strongly para if the other recomendar South Sudan. fuertemente, When the una last recomendación fuerte time a los interesados the en Sudán del Sur. government, the Cuando state el gobierno de government Sudán del submitted a Sur report to the envió committee, su reporte al comité, complemented by the CSO's report and the CSO's complementado report, con it los generally reportes reflected infantiles, the esto situation reflejó of the children in genuinamente South la Sudan. situación de los And infantes en when we Sudán del Sur. received the Y cuando UNCRC concluding recibimos observation, they estas recommended observaciones, very good to realmente address fueron the muy situation buenas of para children abordar in the la coming situación de years. los infantes en However, los años por venir. Sin we have embargo, not come no together as stakeholders in nos the country, hemos including the reunido government, con los to interesados en el channel país, incluyendo el resources to gobierno, address para the canalizar situation of the recursos children, para which abordar la was situación recommended de by los the infantes que fue Commissioner for the recomendado Right por of the el Child. Comité I de would like to Expertos para request Derechos Anne, de los via Niños office infantiles. and the Pues quisiera UNCRC solicitar to a la oficina y pass a través del sistema de las Naciones Unidas recommendation to stakeholders in que le South den la Sudan to recomendación a channel los interesados en resources Sudán del Sur para and canalizar his recursos expertise in y addressing la experticia the para UNCRC abordar concluding las observation in South conclusiones y Sudan. las Now, observaciones currently, que hizo el we have not yet comité en Sudán del Sur. finalized the action plan Aún no hemos terminado con el to plan de address acción the para concluding abordar observation in South las Sudan because the observaciones stakeholders concluyentes are en on Sudán del their Sur porque own las partes implementing interesadas projects están that en are su not proyecto de aligned with the implementación que no está UNCRC alineado concluding observation. con If we can las receive strong observaciones del comité. recommendation Entonces, from the committee, hemos recibido unas should fuertes so that we can recomendaciones, channel our las expertise and agradecemos resources mucho, to address the pero issues necesitamos concluding canalizar observation, so estas that in the next observaciones. report for South Entonces, Sudan, en el we will not siguiente get informe the de same Sudán del situation Sur, which vamos we a have reportar la received misma from the committee. situación que hemos Thank you. recibido del comité. Muchas gracias. Thank you very much, Samuel. Muchas I gracias, see that Samuel. there is also another question from Bueno, veo que hay Anne otra in the pregunta Q&A box. de Anne. So, I know it was in the chat, No, but no maybe estaba en we el chat, could pero hear bueno, from Benedict as no está en well. el He chat, will pero de be pronto podemos after escuchar de Samuel parte de speaking and Benedict reply to the question. después, pues, So, que respondan Benedict, over to tu you. comentario. Entonces, Benedict, adelante. Thank you, Maria, and Muchas thank gracias, you, Anne, María. for very Muchas gracias, nice Anne, and por esta uh, fabulosa presentation presentación, that is quite educative and que es bastante also eye-opening. educativa My y también question goes to reveladora. you have Pero bueno, mi mentioned about pregunta es lo que se mencionó acerca de children pro bono lawyers los and abogados que trabajan sin costo, pro bono. even in Kenya we have a platform Incluso en called Kenia Wakili tenemos una Watoto, and there are plataforma also llamada Wakilo lawyers Watoto y también hay actually come abogados or advocates who come que to support or to vienen ahí discuss a children apoyar issues. para However, there litigar has en been a big casos, challenge en of cuestiones infantiles. resourcing Entonces, ¿cómo han these lawyers, abordado because ese apart from tema them being de la technical financiación, expert, los recursos para estos there is abogados? some Porque background information. They are hay ciertos drafting, antecedentes, the están paperwork that goes in and all that preparando el trabajo, todo lo que is eso required. involucra, que se So you requiere. find that a child Entonces, may not be se able encuentra que un to infante no va a facilitate poder this, and it calls facilitar esto, upon y esto hace un organizations llamado a las to support organizaciones these lawyers, para but apoyar a they have estos really abogados, tried not pero getting support. Also, pero another realmente point that no comes, han especially when obtenido the apoyo, case especialmente when otra the case cosa is cuando sensitive el or when the matter caso is sensitive, es you enviado. find that even the life of these Incluso lawyers and la the vida de estos children involved abogados y is la not de safe. los So how infantes do no you está safeguard segura. Entonces, these ¿cómo se puede lawyers salvaguardar a and estos also the child? abogados y también And a los also infantes? looking at what Y are the también, opportunities, what ¿cuáles son las organizations are there oportunidades? that ¿Qué support organizaciones hay ahí such que puedan lawyers apoyar in many ways? a Like estos they abogados? also
Entonces, necesitan apoyo psicosocial. Entonces, ¿cuáles son los marcos y los sistemas que están ahí para apoyar a estos abogados, salvaguardarlos, darles recursos mientras hacen este trabajo pro bono? Y de pronto tal vez me permitan, no sé si es el momento, si puedo hacer mi segunda pregunta, pero tiene que ver, es para un camarada surafricano. Bueno, sí, usted la puede preguntar y si tenemos tiempo, le vamos a pedir al panelista que le dé respuesta o si no, le va a dar respuesta por escrito. Entonces, adelante. Gracias. Gracias, María. Entonces, para nuestros camaradas, gracias por el trabajo que están haciendo. Entonces, se mencionó de un plan de acción nacional para los infantes, para los niños y niñas. Se hace una tradición por muchos países o estados para reparar los planes nacionales que no tienen recursos. Este Plan Nacional de Acción, ahí tiene presupuesto, hay un presupuesto para este plan y eso creo que sería un buen ejemplo para el resto de los países para que podamos seguir el ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Benedict, por las preguntas. Veo que también hay unas cuantas preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Entonces, le pido a los panelistas que por favor respondan si pueden por escrito. Y no sé si a Ann Skelton le gustaría responder a la primera pregunta. Yes. I'll answer the first two questions. The first one Sí, voy a was responder la about primera South pregunta. La Sudan. primera era sobre Sudán del Sur y el hecho de que el gobierno no está haciendo los presupuestos adecuados para llevar a cabo las recomendaciones y si hay algo que el comité puede hacer al respecto. Entonces, la manera que funciona el comité es que los estados le reportan al comité en un ciclo periódico y entonces el comité envía sus recomendaciones y generalmente la próxima vez que el comité va a hacer un comentario es cuando ya el país vuelve a enviar las cosas. Creo que les anima a escuchar esto, pero tienen que tener en cuenta que son 196 países, entonces si le hacemos seguimiento a 196 países para cada tema, no sería posible. Sin embargo, el comité a veces escribe a los países acerca de crisis muy específicas o cuestiones muy específicas. Entonces, por ejemplo, si algo está saliendo muy mal, algo está de mal respecto a la responsabilidad criminal o la posibilidad de que haya los infantes sean ejecutados o haya una crisis que esté ocurriendo en el país que requiere intervención, entonces el comité va a escribir y va a enviar una carta a la misión en Ginebra y luego la misión se la envía al país. Entonces hay que tener eso presente para situaciones muy urgentes. Y de hecho en el chat alguien preguntó algo que está sucediendo en Perú y yo acabo de indicar que el comité está interviniendo. La semana pasada le escribimos a Australia porque en Australia uno de los territorios australianos redujo la edad de responsabilidad criminal de 12 a 10. Entonces intervenimos en este tipo de crisis. Pero yo siento que la falta de presupuesto para llevar a cabo las recomendaciones no es el tipo de situación de crisis, para ser honestos, que el comité va a escribir al respecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer a nivel nacional? ¿Qué puede hacerse a nivel nacional? Porque se puede utilizar las observaciones concluyentes y decirle al gobierno, mire, ustedes no están llevando a cabo estas observaciones porque vemos que usted no ha presupuestado entonces los proyectos que se necesitan. Es decir, usted puede unir sus fuerzas con organizaciones como UNICEF y ver si ellos o incluso el Banco Mundial puedan involucrarse con el gobierno para esta falta de presupuesto. Entonces, yo lo animo a usted a que, bueno, esto es una alianza. El marco internacional está ahí, pero no funciona a menos de que las personas en el terreno lo utilicen para hacerle seguimiento. Y no quiero pasarle la responsabilidad a usted, nuestra responsabilidad a usted, pero es solo para decir que
realmente es muy importante hacer que los sistemas funcionen en el terreno, porque una vez se ha establecido, hay un canal para poder hablarle al gobierno acerca de los presupuestos. Entonces usted puede utilizar ese canal de nuevo en el futuro. Entonces es importante para nosotros construir esas vías. Entonces la asistencia técnica a través de organizaciones internacionales como UNICEF o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene funcionarios en África también y estos organismos de Naciones Unidas están ahí para apoyar y hacer seguimiento y saben acerca de las observaciones concluyentes. Discúlpeme, es una respuesta larga, pero creo que cubre bastantes preguntas de lo que los demás pueden hacer. La segunda pregunta es, bueno, está muy bien que los abogados ofrezcan su tiempo pro bono, pero es un poquito más complicado porque esta investigación tiene que hacerse, hay documentos que redactar y etcétera. Entonces es cierto, en Sudáfrica, donde ha habido bastante litigación estratégica, ese trabajo fue financiado por donantes. Entonces los abogados puede que hayan sido pagados por una tarifa, un honorario mínimo comparado con lo que normalmente ganarían, o de pronto trabajaron pro bono, pero mucho trabajo fue hecho por abogados que trabajan en ONGs que también pueden ofrecer sus habilidades, hacer un primer borrador que se le entrega a los abogados. Entonces, una combinación. Hay otras organizaciones de donantes que ayudan con esto, pero también hay organizaciones internacionales que están dispuestas a ir allá y ayudar con este tipo de cosas. Tengo sentimientos encontrados porque creo que los esfuerzos africanos deberían hacerse por africanos. Tenemos que fortalecer la capacidad internamente para hacerlo. Usted puede decir que esto es algo que yo siempre digo a nivel país, pero a nivel país necesitamos fortalecer eso. Yo creo mucho en eso porque la mayoría de mi trabajo lo hice a nivel nacional, en el Comité para Derechos Infantiles por 8 años, pero antes de eso todo el trabajo que yo hice fue en Sudáfrica. Entonces yo sé que estos sistemas se pueden construir en el terreno. Admito que Sudáfrica no es fácil, no es un terreno fácil para trabajar. Muchos de ustedes están trabajando ahí, pero tenemos que construir esas vías, tenemos que hacer que las cosas funcionen para nosotros en el terreno. Sin embargo, es bueno pues obtener consejos de consejería de organizaciones internacionales y teniendo claro que ustedes son los que van a tomar las decisiones y cómo se debe llevar a cabo el caso. Pero utilizando y aprendiendo de los demás está bien. Entonces, de pronto, para los organizadores podemos pensar en construir algunos recursos alrededor del tipo de organizaciones internacionales que puedan estar dispuestas a ayudar y lo que los donantes puedan estar interesados en hacer para financiar este tipo de trabajo en África. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Se está acabando el tiempo. Entonces, necesitamos cerrar la sesión acá. Por favor, si tienen una pregunta adicional, pueden escribirnos y vamos a darles la respuesta por escrito. Me gustaría agradecer a todos los panelistas por esta sesión informativa. Y ahora, bueno, le voy a dar la palabra a la representante de la Red de Derechos Infantiles. Adelante. Good afternoon, colleagues. Buenas tardes, colegas, y muchas gracias por esta fructífera participación. Y para concluir, permítame decirles que para las 3 lecciones que hemos compartido un seguimiento con los infantes de los 10 países africanos: Costa de Marfil, Malawi, Mozambique, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda y Zambia. Es muy importante ahora mirar eso, cuáles son las cosas claves que nos llevamos de acá. Entonces, primero es importante asegurar que tenemos que hacer recomendaciones, seguimiento de recomendaciones y observaciones al país para lograr la implementación en el terreno, en las comunidades donde los niños y niñas y las evaluaciones se dan. Segundo, es importante ver la participación
de infantil que tenga legitimidad y asuman sus derechos humanos, sus derechos infantiles. Y en los casos donde los estados no están implementando las recomendaciones o las políticas, entonces eso es nuestra responsabilidad poder apoyar a estos infantes a que hagan sus quejas acerca de violaciones a sus derechos y también apoyar a los infantes para que se involucren en estos casos litigiosos estratégicos para lograr unas reformas nacionales y justicia a ese nivel. Y muy importante para nosotros es asegurar una participación segura y significativa de los infantes. Entonces, estoy seguro que para que se pueda lograr eso con los interesados, se puede hacer seguimiento y unos enfoques a largo plazo, apoyando los clubes infantiles, parlamentos infantiles, facilitar espacios para consultar y hacer audiencias acerca de las decisiones que se tomen. Y también la parte de la rendición de cuentas es muy importante. Y también apoyar a otros niños para aprender acerca de lo que se hace en otros países. Y también para compartir esas experiencias. Pero también hay que buscar alianzas con instituciones de derechos humanos nacionales, expertos en derechos infantiles, la academia y abogados, principalmente porque se necesita esto para poder hacer el trabajo de estos esfuerzos colectivos para poder abordar estos temas. Bueno, me gustaría terminar resaltando las recomendaciones específicas para las organizaciones para apoyar a los infantes y, por supuesto, uno, es importante que tengamos recursos para apoyar la agencia, porque sin los recursos adecuados es prácticamente imposible hacer seguimientos. También los recursos para las organizaciones infantiles y los defensores, apoyarlos para hacer seguimiento. Creemos un espacio de oportunidades y démosle recursos para los defensores de los derechos humanos infantiles. Y también tener las herramientas disponibles y los enfoques, que esto es algo crítico. Respecto para los recursos para tener esa participación de calidad en espacios de calidad, específicamente para involucrar al gobierno y a la esfera pública y sus comunidades, también es muy importante. Y también tener los recursos y para la academia, para los casos litigiosos estratégicos, que es algo muy crítico para esto. Y muy importante, la participación con los comités de derechos infantiles, y tener los expertos ahí y aplicar los procedimientos de comunicación y recursos nacionales cuando todo eso se haya ya completado todo eso. Entonces, eso puede llevar a un significativo involucramiento. Gracias. Bueno, adelante, Mari. Tienes la palabra. Muchas gracias. Entonces, se cierra la sesión, pero por favor, antes de irse, pueden compartir su retroalimentación sobre la sesión acá. Entonces, muchas gracias a todos y a todos los panelistas por esta sesión informativa. Gracias.